Bueno, ahí estamos. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué alegría que estemos aquí en este primer panel preparatorio rumbo al encuentro Descolonizando la Formación del Trabajo Social Latinoamericano y Caribeño. Encuentro organizado por la Red Tejidos Interculturales y Descoloniales del Trabajo Social Latinoamericano y Caribeño, que se llevará a cabo los días 28 de octubre al 3 de noviembre del presente año, en las sedes de la Escuela Nacional de Trabajo Social de Ciudad de México y el Instituto Universitario de Naciones Hispanas de Pachuca, Hidalgo, en México. Agradecemos la participación de estudiantes, colegas y público en general que hoy nos acompañan. Saludamos a los integrantes de la Red Tejidos Interculturales y Descoloniales de Trabajo Social Latinoamericano y Caribeño que se encuentran presentes en la sala. También aprovechamos para enviar un saludo a colegas de México que el día 21 de agosto estuvieron celebrando el Día de Trabajo Social Mexicano. Un fuerte abrazo. Y además también les queremos contar que debido a la importancia que el trabajo social descolonial ha ido logrando en los procesos de formación, investigación, prácticas académicas, extensión universitaria y en el ejercicio profesional, desde la red se han propuesto encuentros preparatorios que permitan acercarnos a los debates que se presentan desde esta perspectiva crítica del trabajo social. En este sentido, los paneles preparatorios tienen los objetivos, por un lado, de abrir el panorama del trabajo social descolonial como perspectiva crítica desde Latinoamérica y el Caribe, y además también invitar a participar en el Encuentro de México sobre descolonización de la formación de trabajo social. Para comenzar a dialogar, para este encuentro se ha propuesto una pregunta transversal que va a ir tejiendo la trama de redes, relatos e intercambios. Y esa pregunta es, ¿qué es el trabajo social descolonial que se viene promoviendo desde Latinoamérica y el Caribe? Y vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas invitados y miembros de la red, que son destacados colegas con una enorme trayectoria. Bienvenida Esperanza Gómez Hernández, bienvenida Manuela Fonseca Piñeiro, bienvenido Esteban Gabriel Pereira y bienvenida Norma Angélica Gómez. Antes de leer las cartas de presentación de nuestros invitados, también vamos a proponer que en el chat puedan hacer algunas preguntas, comentarios, y eso también servirá como semillero para ir pensando propuestas para trabajar para el próximo panel preparatorio, como así también para el encuentro en México. Vamos a presentar a nuestros destacados panelistas. Comenzamos con Esperanza Gómez Hernández, profesional de trabajo social colombiana, doctora en estudios interculturales, profesora e investigadora titular de la Universidad de Antioquia, vinculada al Departamento de Trabajo Social, investigadora del grupo Estudios Interculturales y Descoloniales, miembro del grupo de Teoría Social, Estudios Descoloniales y Pensamiento Crítico. Manuela Fonseca Piñeiro, ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil. Es especialista. Se silenció tu micrófono, Roxana. Gracias. ¿En dónde quedé? Perdón. Presentando a Manuela. Bien, 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 gracias. Bueno, ahí hago de nuevo la presentación a Manuela Fonseca Piñeiro. Les decía que es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil. Es especialista en Epistemología del Sur por Claxo. Es magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Doctoranda en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es docente, investigadora y extensionista de la Facultad de Ciencias de Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y además también sus temas de investigación son cuestión social latinoamericana, feminismos y pensamiento afrodiaspórico. Esteban Gabriel Pereira es licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Catamarca, es músico y educador popular,
especialista en estudios sociales y culturales por la Universidad Nacional de Catamarca, especialista en epistemología del sur por Claxo, especialista en metodología de la investigación también por Claxo, está cursando la maestría en políticas públicas y desarrollo por Claxo, cursando el doctorado en ciencias humanas en la Universidad Nacional de Catamarca y es docente, investigador y extensionista. Sus temas de investigación giran en torno a la relación entre educación popular, políticas públicas, cuestión social, trabajo social y formación profesional desde un enfoque decolonial. Y también vamos a presentar a Norma Angélica Gómez Ríos, que también es una destacada panelista. Es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Es maestra en Sexualidad con enfoque de género por la Universidad de Estudios de Posgrado de sede Texlaca, con estudios de maestría en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con estudios de doctorado en Trabajo Social en la Universidad Pública de Mar del Plata, Argentina, integrante del grupo Teoría Social, Estudios Decoloniales y Pensamiento Crítico. También sus líneas de investigación están vinculadas al trabajo comunitario, la participación política de las mujeres, la participación social, el escepticismo político, pueblos originarios, modelos y propuestas de intervención en trabajo social. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. La propuesta es que en este caso nuestros panelistas puedan presentar sus reflexiones y pensamientos en un tiempo de 15 minutos y luego una vez finalizada la intervención pueden pasarle la palabra al siguiente compañero o compañera. Y bueno, una vez que hayan alcanzado el tiempo, yo también les voy a ir avisando para que puedan ir finalizando sus intervenciones. En este caso comenzaría Esperanza. Esperanza, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roxana, por tu saludo, por la presentación. Muchísimas gracias a todas, a todos quienes están acá. Bueno, para comenzar este panel, pues quisiera presentar algunas ideas acerca de lo que denominamos trabajo social decolonial o descolonial. Y quisiera comenzar diciendo que empleamos indistintamente decolonial y descolonial precisamente para designar una postura crítica que promueve el desprendimiento de las formas de poder que han implicado dominio, conflicto y explotación de los ámbitos de existencia social relacionados con el trabajo, el sexo, la subjetividad, la intersubjetividad, la autoridad colectiva y los relacionamientos con todas las formas de vida que denominamos naturaleza. Entonces nos referimos al patrón colonial de poder, ¿no? Como dominación global que se instauró desde el siglo XVI con la conquista y la colonización de América, el cual cimentó pues las bases del mundo moderno, capitalista, colonial, norte eurocéntrico, patriarcal y racista en el que vivimos actualmente. En tal sentido, entonces, la descolonización, digamos, como fase de retiro de la presencia directa de los colonizadores en los territorios ocupados, pues no es suficiente para decir que ya cesó la colonización, sino que este patrón de poder, consideramos, va mutando, va cambiando y ocultándose en su colonialidad, es decir, su permanencia colonial sigue estando presente de otro modo. Entonces, los posicionamientos decoloniales como tal, pues son caminos de lucha, lucha constante por resistir, existir y transgredir esa colonialidad que nos ha constituido como sujetos, como sociedad moderna hegemónica, porque ha implicado, pues, sacrificar y dejar por fuera seres otros, saberes otros, corporalidades otras, modos de vida otros y sociedades otras. Transitar entonces por horizontes descoloniales es una gran responsabilidad que implica comprometerse con la restitución de nuestra gran heterogeneidad diversa y biodiversa que nos caracteriza a quienes antes y ahora habitamos estos territorios que, como decimos, fueron inventados como Latinoamérica y el Caribe y hoy son renombrados como Avia Yala, Nuestra América y Améfrica Latina. Situarnos entonces desde trabajo social para aportar en esta causa común descolonizadora nos convoca a muchos desafíos. Entonces voy a plantear algunos de estos que luego seguirán con nuestras demás compañeras y compañeros. El primer desafío surge de haber sido una profesión que nació en la modernidad.
más exactamente en la segunda modernidad, como lo ubica Enrique Dussel, en ese periodo del siglo XVIII o de las grandes revoluciones europeas. Porque trabajo social se forjó como parte de esa historicidad, confiando en que los problemas sociales y humanos se iban a resolver en los mismos términos que planteaba la modernidad, con sus idearios liberales, su sociedad burguesa, su modernización secular o separación de cualquier creencia y su fundamentación en la fe, en la razón como principio ordenador del mundo. Por eso, apenas es reciente que el trabajo social se preocupe, ¿no?, por reflexionar críticamente el alcance de esos legados modernos, lo cual equivale a decir que nuestro punto de partida desde el trabajo social descolonial es preguntarnos qué implica, ¿no?, ser una profesión moderna. Por eso nos cuestionamos por los quiénes y por todo lo que quedó y sigue quedando por fuera. ¿Qué y quiénes continúan siendo sacrificados para que la modernidad colonial pueda seguir adelante? ¿Cómo sería entonces aportar para trascender esa modernidad colonial con los aportes del trabajo social? El segundo desafío que quiero plantear tiene que ver con habernos institucionalizado profesionalmente en territorios colonizados, pues fueron colonias europeas, como sabemos, y continúan siendo impactadas por esa hegemonía norteamericana y las luchas de la geopolítica mundial. Trabajo social en Latinoamérica y el Caribe se fundó sobre las bases de la experiencia de la asistencia social inglesa, alemana, española, etcétera, ¿no? Y del trabajo social norteamericano. Entonces, de allí proviene el reconocimiento de las pioneras, sus legados en cuanto a la organización de la asistencia selectiva y tecnificada, los métodos clásicos, sus luchas por la participación política, entre otros legados. Por eso entonces nos asiste la pregunta por la historia de trabajo social construida desde estos territorios, con sus propias particularidades y su heterogeneidad en diversidad humana, biodiversidad, procesos sociales, económicos, políticos, culturales, ecológicos que le constituyen y que son pues visibles y vivibles en esta cotidianidad. Entonces son muy importantes, ¿no?, los aportes de lo que podríamos denominar la historia crítica del trabajo social latinoamericano, a lo cual han contribuido, pues hay estudios, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, como el de Jorge Torres o el de María Cristina Melano, que pues entre muchísimos otros, por supuesto, que han ido territorializando el trabajo social, ¿no?, con sus tendencias, problemáticas, sentidos, movimientos críticos, etcétera. Nos ocupa entonces la contextualización territorializada del trabajo social, que decolonialmente implica descolonizar la historia universal en su línea del tiempo, ¿no?, en la clasificación de las sociedades y sus supuestos grados de evolución, ¿no?, porque consideramos que esa historia se ha construido aunada a la expansión de la colonización del mundo. Esto entonces nos lleva a incorporar dentro de la historia crítica del trabajo social lo que hemos denominado la simultaneidad histórica. Es decir, la ruptura con la idea secuencial y lineal del trabajo social latinoamericano y caribeño por etapas, que desde nuestro punto de vista continúa cifrado en los pormenores o sucesos del trabajo social institucionalizado en universidades, Estado, organizaciones, etcétera. Quisiéramos más bien, colegas, disponernos a la memoria histórica del trabajo social, que se representa en las luchas sociales, territoriales, antipatriarcales, feministas, anticapitalistas y antiimperialistas, forjadas desde los territorios, con las comunidades, las colectividades y los pueblos, en donde esperamos, apoyadas también en las pedagogías decoloniales, ir aprendiendo a ser parte, ¿no?, de estas, promoviendo juntanzas y evitando imponer nuestras prácticas coloniales salvadoras, como esa atrocidad del desarrollo civilizador, y más bien aprender y construirnos desde los buenos vivires con otros legados. El tercer desafío tiene que ver con el lugar de trabajo social en la generación de conocimiento y todo lo que desata respecto a la ciencia, la sociedad y la llamada naturaleza, puesto que en la jerarquía moderna del saber, las profesiones suelen ubicarse en un plano muy ocupacional, mientras que las ciencias y sus disciplinas se les ha atribuido el privilegio
de los conceptos, de las teorías, los modelos, etcétera. Trabajo social, indudablemente, ha realizado enormes esfuerzos por alcanzar un mayor nivel de rigurosidad científica y un estatus, ¿no?, de mayor horizontalidad con las ciencias sociales, siendo parte de estas, y ha abrazado sin duda la interdisciplinariedad. Desde el trabajo social decolonial nos preocupa el énfasis norte-eurocéntrico que se encuentra en la formación, la investigación, la práctica profesional y en el afán de cientificarse, porque reproduce la colonialidad del saber y deja pocas posibilidades para que se renueven los conocimientos a los que aportan las experiencias en que participamos como trabajadores sociales, como también afianza desde nuestro punto de vista la subalternización de otros saberes reducidos al lugar de lo anecdótico o de lo no científico. La descolonialidad del saber, entonces, ¿qué implica? Implica conocer, indagar por esos otros saberes populares, campesinos, de mujeres, de pueblos originarios, afrodiaspóricos, que tienen, pues, por supuesto, poder epistémico y fuerza para interpelar los saberes occidentalizados. Pero implica también crear otras rutas de conocimiento más acordes con los contextos sociales y culturales en los que los saberes florecen. Por ello, proponemos la investigación decolonial para forjar saber de otro modo, como también preguntarnos por la pertinencia de los saberes, según sea en los aportes a la solución de muchas situaciones problemáticas de índole distinta. Entonces, nuestra intencionalidad con el saber está ubicada más en lo transdisciplinar, si se quiere, porque nos preocupa seguir atrapadas en la disputa por las jerarquías de las ciencias, las disciplinas, etcétera. Y cuando insistimos bastante en la importancia del lugar de enunciación, no es porque nos disputemos un objeto o una parte de las realidades sociales, sino porque consideramos que el trabajo social tiene mucho que aprender de ese pluriverso de saberes que existe, que el enraizamiento de los mismos aporta para que el trabajo social tenga un lugar de enunciación frente a lo que ocurre en el mundo, a lo que sucede en las instituciones, lo que acontece con las prácticas humanas, en fin. Trabajo social puede tener un lugar de enunciación importante en la generación de conocimientos en la sociedad, si deja de preocuparse por el estatus en las ciencias sociales y además puede aportar en su descolonización. El cuarto desafío que quiero plantear para abrir este panel se relaciona con las consecuencias de haber heredado la separación de las ciencias naturales y sociales. Porque con la bifurcación del conocimiento y de las realidades sociales y el dualismo antagónico entre naturaleza humana y naturaleza biofísica, pues trabajo social ha asumido el mandato de velar solo por lo humano, relegando la naturaleza y todo lo demás a objetos de control para la satisfacción de necesidades. Entonces, este énfasis antropocentrista es profundamente colonial desde nuestro punto de vista. Se corresponde con la geopolítica del poder económico mundial, en donde nuestros territorios desde la conquista afianzan el capitalismo, ocupando el lugar principal de proveedores de materias primas y consumidores. Por eso es incesante el extractivismo en todas sus formas. A esa geopolítica del poder económico se suma la geopolítica del poder político, expresada en la lealtad de gobernantes al neoliberalismo, como también las dificultades de los gobiernos progresistas para salirse de este mandato. Los daños graves que estamos viviendo en la tierra, aunado a la desposesión permanente, al destierro y el empobrecimiento, han generado un movimiento ambientalista en trabajo social que también es muy importante. Desde trabajo social descolonial, venimos trabajando en la postura de la descolonización de la naturaleza. Y eso incluye descolonizar las dos naturalezas, porque en la época del antropocentrismo, instaurada desde el siglo XVI, pues nos está llevando al colapso de los ecosistemas de los cuales hacemos parte. Eso implica ser una sola naturaleza, promover otro tipo de ética y continuar apoyando la defensa de los territorios, así como descolonizarlos del desarrollo como modo de vida.
Para finalizar, quiero dejarles el mensaje de que el trabajo social descolonial confronta abiertamente todas las formas de opresión provenientes de la matriz colonial de poder. Aboga por otras opciones de transformación y liberación. Compartimos la importancia de quedarnos con lo que la modernidad nos aporta, sí, pero desprendernos de la modernidad colonial es una urgencia para que sea posible la justicia epistémica, los derechos de la naturaleza, los feminismos desde la Vía Yala, el pluriverso de saberes, entre otras apuestas. Consideramos necesario descolonizar lo social, lo institucional y todas las categorías que son fundantes en el trabajo social. Ese es mi aporte, queridas colegas, para este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Bueno, vamos a darle entonces, vamos a pasar la palabra a Manuela. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por la presentación, Roxana. Y bueno, antes de comenzar, celebro este espacio y la importancia del mismo, ¿no? En el marco de la red y en los encuentros preparatorios. Y bueno, yo voy a seguir algunos, creo que lo que yo pensé en hablar tiene que ver con algunos de los desafíos que planteó Esperanza en lo que decía. Preparé un escrito, voy más o menos leyendo o haciendo algún otro tipo de intervención, pero creo que va en el mismo camino de lo que plantea, de los desafíos que plantea Esperanza. Bueno, comienzo entonces. Desde mi punto de vista, entiendo que hay diferentes aristas y caminos del trabajo social descolonial. No creo que se pueda definir un párrafo en solamente un libro. Entiendo que es una construcción continua y los desafíos que presenta Esperanza expresan esto. Y es continua porque busca disminuir lo que Semmelman, autor chileno-mexicano, llama de desfase entre la teoría y la realidad, lo cual se acentúa en América Latina en razón de la reproducción del eurocentrismo, de la modernidad colonial, del androcentrismo, del sexismo, del racismo y del blancocentrismo en nuestra forma de mirar la historia, entender la realidad y proyectar el futuro. Sin embargo, entiendo que esto no implica deshacerse, como planteó también Esperanza, desprenderse de todos los aportes de la modernidad, sino que sí desprenderse de esa modernidad colonial que plantea Esperanza. Desprenderse de estas formas de pensar y entender y hacer el trabajo social marcados por el eurocentrismo. Entiendo que es necesario someter esto a las críticas y profundizar a la crítica. Como plantea Semmelman, no implica solamente entender teóricamente la realidad desde la teoría, sea ella descolonial u otra, sino que pensar epistémicamente la misma e interrogarla. Por ello, entiendo que en este movimiento además de plantear algunas definiciones, ¿no? Tenemos que interrogar nuestra propia formación en trabajo social, como también señalaba Esperanza, las lecturas de la realidad que hacemos y las intervenciones sociales que desarrollamos, ¿no? Y entiendo que tenemos que hacer diferentes preguntas, ¿no? Y creo que las primeras preguntas que tenemos que hacer se relacionan con nuestra propia formación, preguntas básicas. No sé si quienes están acá hay estudiantes de trabajo social o ya son formados, pero preguntar sobre las materias que cursamos, los autores que leemos, ¿no? Y como un comienzo básico y que incluso aparta de algunas críticas que incluso se hace a la perspectiva descolonial, ¿no? Como si fuera algo, como si las otras perspectivas, como si no fuera una perspectiva crítica y como si las demás perspectivas que existen en el trabajo social fueran más críticas. Por eso me parece importante que podamos comenzar desde el básico, ¿no? Preguntando sobre las materias, los autores que leemos en las materias no específicas, ¿no? De trabajo social, como sociología, filosofía, historia, ciencia política. Tenemos que preguntar de qué países son estos autores, ¿no? De qué continentes son estos autores, ¿no? Leemos solamente Platón, Aristóteles, Foucault, Bourdieu, Durkheim, Marx. Estos son los autores que leemos, o leemos también autores latinoamericanos, ¿no? Algunas veces nos han dado en nuestra formación de grado autores como Mariátegui, Dussel, Leopoldo Sea, o autores afrodiaspóricos, ¿no? Como Fanon, Aimé Césarier, otros autores como autores
afrodiaspóricos que no son que no hablan, que no están traducidos solamente en el castellano, pero también en portugués, como Clovis Moura. Autores también de los pueblos originarios, como Ailton Krenak, Fausto Reinaga. Autoras feministas, ¿no? ¿Qué lugar ocupan las autoras feministas en nuestra formación, considerando que es una formación altamente feminista, como que el trabajo social es una profesión altamente feminizada? ¿Y qué autoras son esas que leemos, ¿no? Las feministas, incluso las norteamericanas, lo leemos en nuestra formación. Las feministas latinoamericanas, ¿no? Como Lugones, como Rita Segato, ¿cuál es el lugar que ocupan en nuestra formación? Las feministas negras, sean las norteamericanas, como Angela Davis, Patricia Hill Collins, como Bell Hooks, ¿qué lugar ocupan, ¿no? En nuestra formación de grado en estas materias que no son específicas del trabajo social y que nos enseñan este pensamiento y esta teoría social? ¿Qué autoras feministas negras latinoamericanas están presentes en nuestra formación? Como Chicuriel, Lelia González, como una feminista negra brasilera que poco se conoce desde afuera de Brasil, como Beatriz do Nascimento, también feminista negra brasilera, y qué lugar ocupan también las feministas de los pueblos originarios, como Adriana Guzmán, por ejemplo, ¿no? Si vamos a mirar la formación, vamos a ver que hace 10, la respuesta, ¿no?, a esas preguntas es que no ocupan lugar, o si empezaron a ocupar lugar hace poco tiempo, ¿no? 10 años. En lo recorrido que podemos hacer por diferentes formaciones, intercambios, bueno, yo me formé en Brasil, vivo ya en Argentina hace 9 años, he estado en otras universidades y he intercambiado, y estos autores no son parte, ¿no?, de nuestra formación. Y entonces yo creo que lo que el trabajo social descolonial, ¿no?, uno de los puntos de lo que viene el trabajo social descolonial, viene a preguntarse por la presencia, por la ausencia, entender por qué están ausentes estos autores, y también evidenciar que estas ausencias no devienen de un mero descuido, de un olvido, sino que devienen justamente de la reproducción de lo que planteaba Esperanza, ¿no?, del eurocentrismo, de esta lógica, de la colonialidad del saber. Y que eso no es la mera ausencia, esta ausencia de estos autores también tiene una implicancia en la práctica profesional, en la praxis profesional. No es una mera ausencia teórica, sino que si vamos a pensar la unidad, la dialéctica entre teoría y práctica, teoría y realidad, eso implica una obstrucción en la forma de aprender la realidad, no solo aprender y entender la realidad, sino que intervenir y transformar a la misma. Y eso, ¿no?, que eso que vemos en las materias no específicas del trabajo social, también lo vamos viendo en la propia reproducción, en lo que enseñan en las materias específicas del trabajo social, específicamente sobre los problemas sociales, ¿no?, las manifestaciones de la cuestión social, si vamos a pensar en algunas categorías y conceptos claves del trabajo social que se presentan en el trabajo cotidiano, que se presentan en lo cotidiano del trabajo y del ejercicio profesional, y que también tenemos que preguntarnos, ¿no?, ¿qué nos enseñan sobre los orígenes y las causas de estos problemas sociales? ¿Qué nos enseñan cómo intervenir en esos los mismos, ¿no? Y ahí, volviendo por ahí, estamos discutiendo el trabajo social descolonial, y a veces hay una discusión más entre marxismo y trabajo social descolonial, pero tenemos que pensar también que en América Latina hay una reproducción en diferentes universidades aún de lógicas positivistas, ¿no? Y entonces tenemos que seguir, no sé cuál es la diversidad de quienes están acá y cuál es la formación que han tenido, ¿no? Pero que tenemos que seguir pensando si enseñan, ¿no?, que el origen de los problemas sociales están en los propios sujetos, si viene de una inadaptabilidad de los mismos, que la culpa por sus modos de vida está en ellos mismos, que la intervención, ¿no?, que se debe buscar con estos sujetos se adapte y sigue las normas de conducta. Si hay esas preguntas, ¿no?, y si esto es lo que nos enseñan, nos están enseñando a un trabajo social positivista, eurocéntrico, androcéntrico, sexista, racista, blancocéntrico y elitista, ¿no? Y en que la finalidad consiste en adaptar que estos individuos se adapten al sistema que generó los problemas sociales que le atraviesan, ¿no?
ir pensando y develando, ¿no?, que es positivista porque se basa en una lógica de funcionamiento de la sociedad homogéneo, es eurocéntrico porque esas teorías, además de ser elaboradas por autores europeos y norteamericanos, como decía también Esperanza, son importadas en América Latina sin someterlas a la crítica, sin considerar que los modos de vida, que la historia de los pueblos latinoamericanos, que la realidad latinoamericana es distinta de la europea y norteamericana, y así a su vez que no es la mera continuidad de la misma, como también planteaba Esperanza, ¿no?, que hay una simultaneidad histórica y no una linealidad. Y también pensar que esta culpabilización de los sujetos también responde a una lógica androcéntrica, sexista, racista y blancocéntrica, porque estas teorías, ¿no?, que fundamentan estas lógicas de culpabilización de los individuos, de los sujetos con quienes trabajamos, son escritas desde el punto de vista del modo de ser de los varones blancos, ¿no?, y son elitistas porque también parten desde el modo de ser de las élites intelectuales europeas y norteamericanas, sino desde el pueblo, como también decía Esperanza sobre las burguesías, ¿no? Y pensar eso, que el movimiento de reconceptualización profesional de trabajo social que se dio en la década de 60 vino justamente para cuestionar esta lógica positivista, ¿no?, de pensar y entender los sujetos de la intervención del trabajo social, y que en muchos países el movimiento de reconceptualización ha logrado, ¿no?, quitar esas aristas positivistas de la formación, pero aún sigue presente en muchas universidades. Tal vez se puede decir que Brasil, en razón de una ley nacional que existe de contenidos mínimos, ha sido uno de los pocos países en que se puede decir que los planes de estudio no reproducen la lógica positivista. Pero eso no quiere decir que en otros países, en otras universidades no estén presentes y que en la práctica profesional eso no esté presente también. El movimiento entonces de reconceptualización tenemos que entender que logra, ¿no?, aportar en el sentido de develar que esta responsabilidad de estos sujetos, los problemas sociales que atraviesan estos sujetos no deviene de su propia responsabilidad, sino que de las lógicas de explotación del trabajo, del capital por el trabajo, y que los sujetos no son sujetos inadaptados, sino que son trabajadores que venden su fuerza de trabajo y que el valor pago por eso es insuficiente para la reproducción de la vida, y está ahí el origen de los problemas sociales. No obstante, tenemos que pensar que a pesar de la ruptura del movimiento de reconceptualización con el positivismo, ¿no?, en que el trabajo social brasileño se ha transformado en una referencia en ese proceso, con autores como Yamamoto y Neto, que son conocidos por todos, tenemos que preguntarnos, ¿no hay nada más para reconceptualizar en el trabajo social? ¿Hemos llegado al máximo nivel de la crítica? La teoría social crítica que se maneja posterior a la reconceptualización es suficientemente crítica a punto que no debe ser más sometida a la crítica. Entonces, como que preguntarnos si el fin, ¿no?, de la reconceptualización, si ya llegamos al fin de la reconceptualización del trabajo social, o si lo que justamente propone el pensamiento descolonial es profundizar eso, ¿no? Y bueno, las respuestas a estas preguntas, ¿no?, que es desde dónde me posiciono, y específicamente desde el año 2016, cuando comencé la maestría en estudios latinoamericanos, y creo que es desde donde se posiciona es desde donde se posiciona toda la red, y quienes vienen pensando desde la perspectiva descolonial latinoamericana, es que la respuesta a estas preguntas es no, y es no porque el pensamiento descolonial se inserta en un irracionalismo filosófico, como algunos dicen, o se para desde el neofascismo, como irresponsablemente y de forma antiética plantean algunos intelectuales del trabajo social latinoamericano que en un encuentro de trabajo social en Argentina han planteado esa forma despectiva de pensar la crítica. Y es no porque la realidad latinoamericana es tan compleja en razón de su historia forjada con la invasión, conquista y colonización, que la teoría crítica elaborada en Europa tiene potencial de develar solamente las lógicas de explotación, opresión y dominación similares a las que se presentan en Europa y los problemas sociales europeos.
Todo lo que es distinto, diferente, diverso, queda en las palabras de Dussel encubierto o incluso minusvalorado con menos valor. A su vez, la teoría social crítica, elaborada en el norte, se construye desde el punto de vista del varón, lo que también implica el ocultamiento y la minusvaloración de procesos que atraviesan las mujeres y disidencias, más aún en una profesión altamente feminizada. Y también, algo que también planteaba Esperanza. Y también podemos decir que es adultocéntrica esta teoría social crítica porque incluye solamente el punto de vista del adulto, es capacitista porque también está pensada desde la normalidad de los cuerpos y es especicista porque el hombre es el centro y la naturaleza el objeto de dominación. Esto quiere decir que aunque hemos avanzado en la crítica con la reconceptualización, desde el pensamiento descolonial entendemos que no hemos llegado a su máximo nivel. Hay que seguir profundizando la misma, porque incluso este es el sentido de la crítica. Si la crítica tiene un techo, deja de ser crítica y pasa a ser un discurso repetitivo, autorreproductivo, sin potencial de seguir desvelando el funcionamiento de la sociedad. Esta crítica, desde el pensamiento descolonial, en el marco del ejercicio profesional, nos habilita a entender que el sujeto, atravesado por diferentes problemas sociales, si bien ocupa el lugar de trabajador en la sociedad porque necesita vender su fuerza de trabajo, este sujeto no es considerado en el marco de nuestras realidades un ser. Es considerado, es transformado en el marco de las lógicas de la modernidad colonial en una mera cosa. Porque como plantea Fanon, en razón del proceso de invasión, conquista y colonización que implicó en la materialización del racismo en nuestras sociedades, que un sujeto venda su fuerza de trabajo no garantiza que el mismo sea considerado y tratado como sujeto por el conjunto de la sociedad. Porque en la lógica de funcionamiento de las sociedades atravesadas por procesos de colonización, determinados sujetos son seres y otros seres son cosas. Son cosas porque no son europeos, porque no son ricos, porque no son blancos, porque no son varones. Y como no seres, como son cosas, pueden ser sometidos a cualquier tipo de violencia, explotación, dominación y opresión hasta que sean descartados y aniquilados de la sociedad. Esto, según la filosofía latinoamericana de la liberación, y también lo decía Esperanza, se funda en la dicotomía civilización versus barbarie, en que la civilización es la europea y la barbarie, los indígenas, los africanos, los mestizos que no siguen la forma de ser de Europa. Los seres son los civilizados y los no seres, los bárbaros que deben ser civilizados. Esto, si bien fue un discurso y una práctica instaurada en la época colonial, permanece en la actualidad desde lo que Quijano llama colonialidad y que Esperanza también lo planteaba, y que podemos ver en discursos como los de Vidal Manuela, y la gente. Sí. te queda un minuto Bueno, para que puedas ir cerrando. Bueno, ahí ya termino entonces, un párrafo más. Esto quiere decir que los sujetos que llegan al trabajo social, la intervención social, no son individuos desajustados, como plantea el positivismo, tampoco son solamente trabajadores que venden su fuerza de trabajo, como plantea el marxismo, sino que los sujetos que llegan al trabajo social son los seres, son las cosas desechadas, son los bárbaros a ser civilizados. A pesar que las constituciones nacionales digan que son ciudadanos y tienen derechos iguales, la sociedad y los estados latinoamericanos siguen tratando como no seres, como cosas, porque hay una continuidad en la lógica del exterminio y violencia hacia el otro, que es distinto del varón blanco europeo, la cual se dirige hacia la forma de ser, hacia las costumbres, hacia la autodeterminación de los cuerpos, hacia la religión, hacia la forma de alimentarse, de vestirse, de vivir, de ejercer la sexualidad. Al trabajo social les llega cotidianamente estos no seres, que traen en sus cuerpos las marcas del pasado, lo que Mignolo llama la herida colonial. Bueno, termino por acá, porque tenía más para decir, pero termino por acá. Buenísimo, buenísimo, Manuela. Bueno, muchas gracias por, mira, escribimos un montón con respecto a todo lo que vamos compartiendo en este panel preparatorio, palpitando lo que va a ser para México. Bueno, ya imagínense todo lo que se viene, así que bueno. Muchísimas gracias, Manuela, por esta presentación exquisita. Así que bueno, muchas gracias.
Vamos a dar la palabra a Esteban. No sé si estás ahí conectado, Esteban. Sí, aquí estoy. ¿Cómo les va? Bueno, bueno, yo tenía también armado algo para exponer, pero estuve tomando nota de las compañeras de Esperanza y de Manuela, los aportes muy interesantes y se me ha desmoronado un poco la presentación porque para, para ponerle, digamos, a esto una especie de cierta novedad, entre comillas, podríamos más seguir otro camino de poder eh, recoger las preguntas que hicieron Esperanza y Manuela en su planteo y tratar o empezar un poco a intentar un diálogo que abra la posibilidad de seguir conversando amplia y profundamente, que esto no se termina, esto es constante, pero empezar a conversar desde ahí con estas preguntas y en todo caso al final recuperar algunas de las cosas que había planteado iniciáticamente en la exposición. Eh, bueno, Esperanza hace una pregunta muy interesante, muy profunda, que tiene que ver con esta idea de qué implica ser una profesión moderna, ¿sí? Entonces, yo diría, pensando en estos tejidos que se van haciendo a lo largo y ancho de Latinoamérica y el Caribe, de la construcción de este trabajo social decolonial, que tiene diversas particularidades, diversas situaciones en cada territorio, en cada cuerpo que intenta hacer un trabajo social de esta naturaleza. Esta pregunta es central en tanto y en cuanto desde el trabajo decolonial se intenta justamente poner en atención profunda el hecho de que nosotros, además de la consideración ya trabajada por lo que se ha denominado mucho tiempo en el trabajo social latinoamericano como el trabajo social crítico, ¿no? Generalmente, eh, incluso en algunos casos, algunos colegas se han apropiado un poco de esa noción del trabajo social crítico, enunciando una manera de entender la profesión que tiene sus particularidades y que si uno se apropia de esa idea, como bien decía, como bien señalaba Manuela, de que el trabajo social crítico es dos puntos, tal o cual cosa, cierra más que abre, ¿no? Entonces, yo creo que esta pregunta que hace Esperanza sobre qué implica ser una profesión moderna, abre a ese juego para pensar el trabajo social crítico más ampliamente, porque de hecho la categoría de modernidad es una categoría que, a mi criterio, y que se trabaja fuertemente en lo decolonial, tiene que ver con, con expresar concretamente de que no estamos en un sistema capitalista, sino que estamos en algo más grande aún que el sistema capitalista, sino que estamos en una civilización, ¿no? Donde el sistema capitalista tiene un peso fenomenal en nuestras prácticas, en nuestras conductas, pero lamentablemente nuestra vida cotidiana no está basada solamente en el sistema capitalista. Si fuese solamente el sistema capitalista, a lo mejor sería un poco más sencillo, con toda la complejidad que implica todo aquello, transformar el mundo, ¿no? El tema es que justamente el giro decolonial y antes del giro decolonial, porque de alguna manera si uno piensa que lo decolonial comienza solamente o a partir de quienes han configurado una red del giro decolonial, también está en problemas a mi modo de ver, porque en realidad la actitud, el pensamiento y la práctica decolonial empieza, ni bien aterrizaron eh, los procesos de expansión colonial en nuestros territorios, en nuestros cuerpos, digamos. Entonces, una de las tareas también del trabajo social decolonial es justamente visualizar esa situación,
no pensar de que el trabajo social solamente tiene que ver con este trabajo social que se pretende decolonial, solamente tiene que ver con las referencias del giro decolonial entendido como red del giro decolonial, sino que es mucho anterior a esto. Podríamos decir que incluso lo decolonial comienza desde el mismo proceso en que se empiezan a estructurar, a desarrollar la expansión colonial, ¿no? En el largo siglo XVI, 1450, 1650, empieza a estructurarse todo esto de la actitud, el pensamiento y la práctica decolonial, ¿no? Entonces, el trabajo social decolonial, además de tener como aporte fundamental los grandes, las grandes eh, aportaciones, Temprano. justamente. Sí, Ya. ¿alguien habló por ahí? Bueno, además de tener en cuenta las grandes aportaciones de la red decolonial, también tiene que echar la mirada a esos procesos mucho más largos, lo cual es muy complejo porque en esos procesos más largos no encontramos muchas veces escrituras, tenemos que tratar de investigar, y lo dijo Esperanza también, de manera decolonial, y investigar de manera decolonial es un proceso muy complejo, no imposible, por eso estamos aquí, pero saber y tener en cuenta de que hay registros que no están, no solo porque en algunos casos no se escribieron esos registros, sino porque en otros casos esas escrituras se han quemado en el mismo proceso de expansión colonial, ¿no? Entonces hay que ver todo eso, y eso me parece que el trabajo social tiene esa tarea fundamental, el trabajo social decolonial. En ese sentido, yo diría que el trabajo social decolonial tiene esa responsabilidad de empezar a conversar con colegas que hablan, a mi modo de ver, eh, empezar a conversar es una manera de decir, porque ya se empezó a conversar. El tema es que conversar de manera eh, muy atenta y muy profunda para poder establecer esos momentos en los cuales se pueda seguir construyendo, se pueda seguir tejiendo conocimientos más amplios, más profundos, esto que decía Manuela, de seguir intentando una reconceptualización que amplíe el pensamiento para una práctica también más amplia. Implica justamente contarles, me parece a mí, a los colegas, las colegas que sostienen esta idea de que el trabajo social crítico tiene que ver con una interpretación del marxismo, contarles de que no se trata de que nosotros no estamos viendo el sistema capitalista, se trata de que nosotros estamos viendo incluso que hay otras jerarquías imbrincadas y que la jerarquía del sistema capitalista es muy potente, pero no es la única, ¿no? Porque muchas veces se hacen lecturas por ahí desde esas perspectivas del trabajo social, lecturas que a mi modo de ver malinterpretan el trabajo social decolonial como una perspectiva que no considera el sistema capitalista, o que en todo caso desconsidera la cuestión de la economía mundial, ¿no? Entonces, probablemente incluso por algunos trabajos también que se han hecho desde el trabajo social decolonial que han enfatizado en lo cultural, pero que de alguna manera, inclusive en esos trabajos que han enfatizado en lo cultural, nunca se ha dejado de lado, obviamente, la economía mundial. Digo esto porque me parece que el debate también tiene que ver con eso. Y bueno, ¿qué implica ser una profesión moderna? Implica visualizar tanto las dimensiones económicas, culturales, materiales, simbólicas, complejas, ¿no? En ese sentido. Pero hay otra cosa que quisiera decir en relación a eso, que el trabajo social decolonial que se intenta realizar, al menos, o que nosotros intentamos realizar, al menos desde nuestra unidad académica de trabajo social, porque tampoco podemos generalizar y no se trata de generalizar, sino se trata de conversar con las distintas particularidades, las distintas situacionalidades, ¿no? Pero digo, nosotros al menos interpretamos que es fundamental
ver en esa modernidad que es capitalista, es colonialista, patriarcal, eurocéntrica, y hay un montón de jerarquías que son siempre materiales y simbólicas, económicas y culturales, para no estar eligiendo entre lo material y lo simbólico, entre lo económico y lo cultural, como a veces se pretende hacer. Generalmente quienes leen el trabajo social de Colonial lo leen a veces rápidamente y hacen una lectura que, como dije anteriormente, que es una perspectiva más simbólica o de lo cultural. Pero digo, en realidad, aquí nos parece central discutir que la modernidad trae aparejada múltiples jerarquías de poder, ¿sí? El problema que tenemos nosotros desde el trabajo social de Colonial con la modernidad es que tenemos un gran problema con las jerarquías, ¿no? Estamos en contra de las jerarquías, al menos desde el trabajo social que hacemos nosotros aquí con Roxana y con otros compañeros en Catamarca. Estamos en contra de las jerarquías, pero estamos a favor de las diferencias, con el resguardo de que hay diferencias resultado de jerarquía. Claramente uno va a un barrio popular muy humilde y se encuentra con una persona sin dentadura, o con una persona que sus techos se les cae encima, ¿no? Claro, son diferentes a las personas que viven en un barrio más residencial, más acomodado. En las personas que viven en estos barrios más residenciales, más acomodados, no tienen la dentadura completa, no se les cae el techo, hay una diferencia ahí. Pero esa diferencia es el resultado de la jerarquía. A nosotros nos interesa distinguir esas diferencias, resultado de la jerarquía, para poder quebrar esas jerarquías, para que esas diferencias no existan, porque no estamos a favor de esas diferencias que resultan de la jerarquía, sino a favor de las diferencias que resultan de las relaciones iguales, digamos, ¿no? Entonces, las diferencias que resultan de las relaciones iguales son muchas. Por ejemplo, se les ve aquí en los contextos periurbanos y rurales, en donde uno va a una comunidad originaria y se encuentra que hay una diferencia que debe ser respetada, porque de alguna manera ahí no solamente, aunque muchas veces sucede eso, porque lo que ha generado o lo que ha dejado justamente la modernidad capitalista, colonial, patriarcal es un empobrecimiento de las comunidades originarias. Se ven diferencias producto de la jerarquía, pero también están articuladas con diferencias que no son productos de la jerarquía. Entonces la tarea del trabajo social decolonial en los procesos de intervención es poder distinguir las diferencias que son productos de las jerarquías y también las diferencias que son productos de las igualdades, ¿no? De lo que no es jerárquico. A nosotros nos interesan las diferencias que son resultado de las igualdades, no de la jerarquía, ¿sí? En términos de rescate, digamos. Ahora, eso implica fundar una intervención, y nosotros hemos trabajado con Roxana un concepto desde el trabajo social decolonial que habla de la intervención mutua, y lo hemos pensado en dos sentidos, ¿no? Primero y principal, valorizar el conocimiento que ya tenemos de que siempre hay una intervención mutua, porque toda relación, toda interacción, que en realidad siempre lo real es producto de las relaciones, de las interacciones, ¿no? No hay sustancias, ¿no? Hay relaciones e interacciones, ¿no? Entonces, nosotros hemos convenido en decir, bueno, que este concepto de intervención mutua implica, primero y principal, valorizar ese conocimiento que ya tenemos cuando vamos como trabajadores y trabajadoras sociales a un barrio, en donde nos relacionamos con los otros, las otras, interactuamos, y de hecho experimentamos transformación sentipensante. Nadie sale de ahí, de ese barrio, de manera exacta como llegó. Entonces está transformándose por la relación, por esa interacción que establece con el otro, con la otra. Entonces, la primera dimensión de la intervención mutua, decíamos, nos parece que puede servir como un concepto para un trabajo social decolonial, es que la primera dimensión es que la realidad es relacional, ¿no? En principio, es interaccional en ese sentido, y en ese sentido siempre hay una intervención mutua. Que seamos más conscientes o menos conscientes de eso, ese es el problema que tenemos que abordar. Ahora bien, esa es la primera dimensión de la intervención mutua. La segunda dimensión de la intervención mutua es que, valorizando ese conocimiento que ya tenemos,
que nos transformamos con el otro, con la otra, poniendo en valor, ¿no? Ya no solamente conociéndolo, sino reconociéndolo, e intentamos un diálogo democrático, pero un diálogo democrático radical, ¿no? De democracia participativa en los territorios, con la población. Entonces, esas son las dos dimensiones del concepto que nosotros hemos elaborado desde este trabajo social decolonial situado en Catamarca, ¿no? De la intervención mutua. Y lo que hemos visto con mucha curiosidad es que incluso en muchos y muchas trabajadoras sociales, sus escritos se ve esta idea de que el trabajo social debe elaborar la intervención profesional. Hay una sutileza allí, ¿sí? Pero a nosotros nos gusta pensar que la realidad social se suelda siempre en la sutileza, ¿no? Fuertemente. No solamente en la sutileza, porque hay guerras, hay cosas terribles que no son para nada sutiles, pero que en definitiva, en todo caso, se imbrica la sutileza con lo que no es sutil. Pero cuando hay sutilezas, es más difícil denunciar esas situaciones. Y hemos visto que la bibliografía de trabajo social, la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras sociales hablan de que el trabajo social diseña, formula o promueve o insiste en la intervención profesional, sea individual, personal, grupal, familiar, ¿no? Comunitaria, etc. Es una sutileza, pero no porque sea sutil eh, eh, es menos grave en algún punto, porque de alguna forma, cuando hacemos eso, cuando hablamos siempre que el trabajo social diseña, formula, implementa la intervención, lo que pasa ahí es que no vemos las relaciones, ¿no? No vemos las relaciones que en realidad la intervención no puede hacerse sobre el otro, o sobre la otra, sino que en todo caso tiene que hacerse con el otro y con la otra. Y un poco el concepto de intervención mutua nos viene a permitir eso, ¿no? A nuestro modo de entender, ¿no? Esta idea de que la intervención siempre es con el otro, porque hay una intervención mutua, pero además de ser con el otro, tenemos que hacer una intervención que no sea sobre el otro, porque sabemos que como profesionales a veces tenemos un poder institucionalizado que en principio se experimenta o se visualiza como superior al poder de las comunidades, ¿no? Entonces no es la intervención sobre el otro, sino con el otro. Por eso tenemos que hacer, no solamente conocer y reconocer de que siempre hay una relación y hay una interacción que hace que siempre las intervenciones sean mutuas, sino que lo segundo, establecer un proceso de democratización radical para que la Esteban, intervención realmente sea con el otro, ¿sí? Y no sobre el otro. Esteban, Entonces, sí, quedaría un minuto para ir cerrando. perfecto. Ya voy a ir cerrando entonces. Voy a ir rápido entonces aquí. Eh, bueno, en síntesis, para ir planteando otra cuestión que dijo Esperanza, esta noción de la simultaneidad y que la tomó también Manuela muy atinadamente, a nuestro modo de ver, es importantísimo en esta noción de simultaneidad conocer y reconocer que estamos dentro de un sistema mundo, ¿sí? Esto a veces a trabajo social nos cuesta porque generalmente al estar siempre o fundamentalmente abocados, incluso en la docencia y en la investigación, abocados a cómo intervenir en los territorios, en las poblaciones particularizados o particulares, lo que hacemos es un abordaje personalizado y familiar, grupal o comunitario, pero perdemos el registro del sistema mundo, ¿no? Digo esto es central y porque justamente la noción de simultaneidad atestigua de que este mundo está siendo tal, como civilización en la madre tierra, eh, siendo un sistema mundo desde el mismo proceso de la expansión colonial, desde 1450 hasta el día de hoy, aproximadamente empezó a dibujarse este mundo como sistema mundo. Entonces, el concepto de simultaneidad, yo lo tomo desde ahí. El concepto de simultaneidad tiene que ver con visualizar que estamos dentro de un sistema mundo.
Y es tan importante ver que estamos dentro de un sistema mundo para el trabajo social, para no abocarnos solamente al trabajo local, o pensar que hay que trabajar localmente solamente. En todo caso, lo local está atravesado por esa simultaneidad, por esas dimensiones de la geopolítica mundial y de la economía mundial. Y claro, no lo tenemos que hacer como una teoría general cerrada, digamos, sino que en todo caso es un sistema mundo andante que intenta permanentemente totalizar la vida en el sentido moderno, colonial, capitalista, patriarcal, pero no lo logra del todo, y por lo tanto tenemos que tener una interpretación andante del sistema mundo, no cerrada, pero tenemos que tener la interpretación del sistema mundo, si no caemos en el localismo, ¿no? Y con esto cierro, y es fundamental desde la docencia, la investigación y la intervención, realmente pensar y trabajar para que ese universal abstracto, que es el universal del capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, sea cada vez más un universal concreto, lo cual implica un trabajo fenomenal desde el trabajo social de colonial y desde muchos otros lugares para lograr esa unidad en la diversidad. De lo contrario, siempre vamos a estar en un universal abstracto y no en un universal concreto. Bueno, lo dejo ahí porque tenía otras cosas, como decía Manuela, pero es muchísimo lo que se desata para conversar. Así que bueno, muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias, Esteban, muy bien. La verdad que ahí las presentaciones son, o sea, tremendas. En este caso, una propuesta disruptiva, ¿no? Como para dejarnos pensando y bueno, y ahí con ganas también de intercambiar. Así que muy bien, Esteban. Y bueno, vamos a dar entonces la bienvenida, en este caso, a la compañera que continúa, Norma. Sí, muchas gracias, Roxana. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, sí. Muchas gracias, Roxana. Bueno, pues creo que esta tarde hacemos realidad una propuesta que hemos ido construyendo en diferentes momentos y que, bueno, agradezco mucho que en este momento hagamos este panel también en el marco y en el contexto del Día Nacional o del Día del Trabajo Social en México. Pensando el trabajo social descolonial en México, nos hacemos también muchísimas preguntas. Tenemos que referirnos justo al nacimiento del trabajo social, históricamente hablando, y también dentro de un marco de necesidad en el país, para que trabajo social se abra un franco camino hacia la existencia, digamos. Y pues, pensando un poco en esta palabra de la simultaneidad, pensaba en el nacimiento del trabajo social institucional en México y también el nacimiento del trabajo social comunitario. Este trabajo institucional tiene una gran influencia en un decreto presidencial y en el hacer de las compañeras trabajadoras sociales que en el momento en el que se decreta la integración de una o varias trabajadoras sociales en el ámbito de salud, ya estaban en el campo, desde el campo técnico. Y en el trabajo comunitario que nace en los 70s como una influencia de los movimientos latinoamericanos, de los movimientos de los pueblos en defensa de las dictaduras o de los movimientos de los pueblos como una respuesta también revolucionaria pues de alguna manera a las derechas o a las muertes continuas de los pueblos por controlarlos. En México tuvimos esa influencia de estos pueblos y también de la reconceptualización, y de ahí que nuestro trabajo social se convirtiera en un trabajo social comunitario, basado y vinculado desde la población, con la población y transitando en nuestro quehacer y en nuestra formación, una formación multidisciplinaria también. Es decir, que venía de diferentes lugares y que alimentaban al trabajo social que estábamos construyendo. Hay una condición, digamos, que no es única, pero que es diversa,
en las historias del trabajo social. No viene de un solo lugar, viene de muchos lugares y tenemos que ir desentrañando todos estos orígenes e historias para ir encontrando también ese trabajo social crítico, ese trabajo social que está vinculado a la población, ese trabajo social que pretende también entrar en una propuesta descolonial. Creo que pensar el trabajo social en esta lógica descolonial es pensar nuestras historias, es pensar justamente nuestros contextos, es pensar nuestras subjetividades construidas desde el ser y desde el hacer. En esta lógica, también el pensarnos desde cómo queremos ser y cómo queremos hacer, y pensarnos también desde qué trabajo social queremos estar participando, promoviendo y de alguna manera también formando parte. Nuestra formación en trabajo social ha estado también muy influida por el positivismo, por el estructural funcionalismo, y me gusta mucho esta palabra que usó Manuela cuando habla de los desajustados, porque la búsqueda en esta lógica positivista y estructural funcionalista es de ajustar a la sociedad a lo que se espera de ella para poder seguir reproduciendo lo que también ya sabemos que es el efecto del neoliberalismo, ¿no? La cosificación de la vida, las mercancías, la vida humana como también una propia mercancía. Entonces, en esta necesidad de ajustar, se usa a las profesiones para que se busque que se alcancen esos objetivos. Y es de ahí que nace también una gran necesidad de descolonizar el saber, de descolonizar el trabajo social y de pensar un trabajo social desde América Latina y el Caribe. ¿Cómo? Pues desde el colectivo, desde los diálogos con diversos autores y autoras que han de alguna manera puesto en la base las diferentes disertaciones e ideas que evidencian la influencia que ha tenido el eurocentrismo y la modernidad en las formaciones profesionales y también en el ser humano, en el ser de nosotras y nosotros como América Latina y el Caribe. Otra palabra que me parece que es central es la obediencia. Y la obediencia en términos de alcanzar el máximo potencial de esa modernidad es que los demás no digan nada, que asuman y que reproduzcan. Y en esa lógica de obediencia, justamente cuando se levanta la voz, cuando se clama por la justicia, cuando se evidencia que no pueden subsumirnos en una imagen única e inamovible, entonces hay conflicto, ¿no? Hay conflicto desde los que quieren controlar, desde los que quieren ajustar, desde los que quieren que se obedezca. Entonces, pensar el trabajo social desde la descolonialidad también es resignificar, deconstruir, profundizar, proponer y crear. Que esta búsqueda colectiva de las diversidades que hay en trabajo social, esta búsqueda colectiva del diálogo con autores que ya han sido mencionados aquí, que a mí me gustaría plantear en el caso de Freire, cuando plantea la pedagogía de la esperanza, ese camino de esperanza que se va construyendo desde lo descolonial. Y bueno, me da muchísimo gusto compartir con colegas de diferentes países y colegas de diferentes ámbitos del trabajo social también en México para poder participar en el próximo encuentro de la red. Este panel es un panel preparatorio para que justamente vayamos todas y todos a el encuentro con algunos antecedentes de lo que vamos discutiendo. En esta condición de encuentro red el 28 de octubre al 3 de noviembre en México, a través de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y del Instituto Universitario de las Naciones Hispanas en Pachuca, Hidalgo, nos reuniremos para encontrarnos, también para dialogar, para proponer y para acordar de alguna manera que México pueda quedar instalada la representación de la red y también las propuestas de interculturalidad y descolonización de la formación para las futuras generaciones y las que están ya ahora ejerciendo y las que están en formación. ¿A través de qué? Pues de propuestas que permitan evidenciar las prácticas colonizadoras en las escuelas, en los planes de estudio, en las prácticas cotidianas en las aulas, entre estudiantes y en la relación con los docentes, con las diferentes
poblaciones o grupos que participan de la administración de la escuela y en general de las comunidades universitarias. Que también en la invitación está abierta a compañeros y colegas que puedan estar en el ámbito laboral también ejerciendo la profesión y que también desde ahí vamos a ir reflexionando acerca de cómo miran esas prácticas colonizadoras dentro de los discursos y de las acciones y también esas prácticas colonizadoras que son también desafíos para poder encontrar caminos nuevos y caminos que vayan trazando la búsqueda de la igualdad, de la justicia social y básicamente del efecto de la defensa de los derechos humanos. Estas prácticas cotidianas de no jerarquizar tienen que ver también con no solo con el diálogo, sino con las prácticas en la vida cotidiana de lo que hacemos en cualquier lugar que estemos. Entonces es un ejercicio muy, muy interesante, como lo vivimos en Chile también, que fue un ejercicio en donde el diálogo fue lo que nos centró y el diálogo y el escucha atenta de las diferentes posiciones o de diferentes posicionamientos que vayan confluyendo, a veces a favor, a veces no necesariamente en congruencia con todos los discursos, pero que desde la diferencia también podemos encontrar estos caminos de diversidad. En estas prácticas, discursos, subjetividad, entonces corresponde una idea de pensar al trabajo social como una profesión que tiene mucho poder para transformarse, tiene mucho poder también para colocarse hoy en una posibilidad de cercanía con la población, ir acompañando los procesos y fortaleciéndolos también. Requerimos de transformaciones, como ya lo hemos visto. Los planes de estudio han estado muy permeados por la búsqueda neoliberal de la excelencia y de una competición que a veces no tiene sentido, sin constituir conocimientos que vayan relacionados con la realidad. En esta lógica también de las realidades que vivimos, invitamos a participar en este encuentro, que puede ser de forma presencial o virtual en ambas sedes, y que ya las personas pueden decidir si que pueden estar en ambas sedes o en una, y que puedan vivir esta posibilidad de diálogo, intercambio y de generación de propuestas. El objetivo del encuentro está centrado justamente en compartir estos avances. También tenemos dificultades y también tenemos retos que se presentan en América Latina y el Caribe frente a la formación profesional de las y los trabajadores sociales. Necesitamos ir identificando cuáles son esos aportes desde las experiencias que se han constituido como descolonizadoras en la formación profesional del trabajo social y que pueden estar llevando a cabo ya algunas universidades en América Latina y el Caribe a través de la docencia, de la investigación, de las prácticas, de la constitución de grupos de investigación o semilleros, entre otras. Y también aprender de esas experiencias organizativas comunitarias acerca de las movilizaciones y de lo que aporta estos movimientos y estos procesos a la descolonización política. Y como dice el segundo objetivo del encuentro, epistémica, comunitaria, social, cultural y económica, entre otras. Es decir, intercambiar con docentes, estudiantes, trabajadores sociales en activo, que están ya dentro de las instituciones o fuera de ellas, con las organizaciones sociales, saberes, experiencias y retos que van a emerger frente al trabajo social y su descolonización desde América Latina y el Caribe. Y bueno, para cerrar la intervención, me interesa mucho plantear qué es desde América Latina y el Caribe, porque tenemos voz, porque no necesita ser interpretada, porque no necesitamos que esa voz sea de alguna manera no solo escuchada, sino que trascendida hacia los libros desde otros lugares, sino tenemos nuestra propia voz, podemos construir, podemos crear y podemos también transformar nuestra realidad. Entonces, esta lógica colonial del débil o del que no puede, creo que irla de alguna manera erradicando de nuestro discurso en el trabajo social. Y bueno, en México serán bienvenidas y bienvenidos todos los que quieran participar. Es una gran suerte que México haya sido elegido para poder tener este tercer encuentro de la red.
y estamos muy contentos y muy contentas y emocionadas de recibirles en los diferentes eventos que hemos tenido del Día del Trabajo Social en México. Hemos planteado la importancia de una visión crítica desde la descolonización para poder fortalecer nuestra formación y también nuestro ejercicio en el ámbito laboral, pensando en mirar esas realidades como diversas, pero también pensando que en esas realidades diversas se van construyendo caminos en conjunto como sujetos sociales para trascender la realidad en la que hemos estado inmersos a través de las desigualdades, la pobreza que ha sido generadora o ha sido generada por el neoliberalismo, por el coloniaje y por el eurocentrismo. Entonces, pues agradezco mucho este espacio y la invitación es abierta y pues de lo que ha planteado Esperanza, lo que ha planteado Manuela y lo que nuestro compañero Esteban está planteando, son esas construcciones epistémicas que están dándose, en algunos casos como el mío, por ejemplo, conociéndolas a través de del doctorado en trabajo social en la Universidad Pública de Mar del Plata, fue un acercamiento a todos estos autores y a todas estas perspectivas que si bien no surgen ahora, han surgido ya de algunos años, no, como decía Manuela, no están dentro de los planes de estudio y no están dentro de las bibliografías básicas de las materias que hemos estudiado aún en algunas maestrías y en algunos doctorados. Entonces, en el caso de este doctorado nos abrió ese campo, nos abrió esa mirada y consideramos que hay desafíos continuos y diferentes caminos que hay que ir transitando para poder ir interrogando, como decía Manuela, que plantea Semmelman, a esas realidades que se nos presentan a veces complejas, a veces caóticas, pero que de esas realidades vamos reconstruyendo la teoría y vamos reconstruyendo el trabajo social. Es así que el trabajo social descolonial es una búsqueda constante a través del trabajo colectivo. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Roxana, por todas tus atenciones y por esta coordinación del panel. No se escucha, Roxana. Estás muteada, Roxana. Yo celebrando que digo, Norma nos va a esperar en México con calor, con todo. Yo le Bueno, escuchaba porque estábamos en la misma casa, pero después me Eso es enteré que trampa, eso es trampa, eso es estaba, trampa. así, Trampa epistémica. sí. le Bueno, la escuchaba verdad que así despacio, pero ahí en la otra habitación. acá estamos, sí, sí. Bueno, la verdad que muchas gracias, Norma, por tu intervención, y esa invitación que seguramente va a ser bien recibida de parte de todos los colegas para ir a México, que ahí ya estamos palpitando. Bueno, queremos agradecer a todos, a todas y a todos los que se han hecho presente en este primer panel preparatorio rumbo al encuentro. Y también a su vez quería compartirles algunas reflexiones en base a lo que acá, digamos, nos han venido a plantear nuestros invitados, que la verdad que han sido muchísimos los aportes y en este sentido agradecer por esta, digamos, iniciativa de contribuir a poder seguir pensando por qué es importante la descolonización del trabajo social y en este caso puntualmente en la formación del trabajo social. Lo que en este caso Esperanza nos trajo es desafíos concretos que nos van a ir como, bueno, dando como una especie de pista, guía en relación a cómo ir haciendo, digamos, cómo pensar esa descolonización del trabajo social. Primero, considerar que el trabajo social nació en la modernidad y eso me parece que es importante recuperarlo porque, digamos, en nuestra formación y en la mayoría de las universidades todavía, digamos, no se está problematizando eso y sobre todo
cuáles son las huellas o las huellas que deja la modernidad en nuestra formación. En este sentido, también ella nos daba como cinco pistas, ¿no? Cinco desafíos en relación a esto. También tomaba en cuenta lo que nos decía en relación a poder descolonizar la historia del trabajo social, y esto me parece fundamental porque por lo general, digamos, siempre estamos viendo ciertos autores en relación al trabajo social latinoamericano, y eso implica también no reconocer, ¿no? Formaciones o distintas formas de ver el trabajo social en los pueblos, en los territorios. Creo que este desafío que nos trae esperanza sobre la construcción de una genealogía o de una historia del trabajo social latinoamericano es muy importante para nosotros. Y por otro lado, también pensar en lo que sería la descolonización del conocimiento, ¿no? Perdón, sí, descolonizar el conocimiento, cómo se produce conocimiento en el trabajo social, pensar las formas de investigar, ¿no? Con esas personas, con esos sujetos, esos problemas que están atravesados y nos atraviesan también a nosotros. Y también otra cuestión que nos trae esa esperanza es problematizar y pensar el tema de esta relación entre naturaleza y humanidad, entre naturaleza y lo humano y no humano, ¿no? En donde también hay que empezar a problematizar estas cuestiones que han estado muy instaladas, y esta idea de pensar que somos todo una integralidad. Y por otro lado, también en relación a lo que Manuela nos trajo, que eso también me hizo pensar muchísimo. Creo que es algo que también es necesario, que en este encuentro, seguramente en el encuentro que vamos a tener en México, van a surgir muchos espacios donde uno va a tener que problematizar en relación a por qué hay ciertos autores que son más, digamos, que hay como una tendencia en la formación del trabajo social y que por lo general son europeos, ¿no? Y pensar qué materias y bibliografías leemos en la formación del trabajo social. Eso es muy importante, lo que nos trajiste, Manuela, y además también, bueno, nos trajiste muchísimas cosas, eh, pero también, digamos, me quedé pensando sobre esta cuestión bueno, hay como un movimiento que necesitamos hacer, que es repensar esta cuestión de un movimiento nuevo de reconceptualización. Tal vez será eso, no sé, tal vez tendremos que repensar estas cuestiones. Em, ¿Para qué? Para problematizar, para seguir problematizando que hasta el día de hoy, digamos, probablemente hay en la formación del trabajo social una formación digamos, que pregona la cuestión más bien vinculada a la formación positivista, ¿no? O sea, esta idea de culpabilizar a los individuos por sus problemáticas sin tener en cuenta que, bueno, somos todos, digamos, y que estamos involucrados en un sistema mundo, que esto también Esteban lo traía, digamos, a colación en relación a que, bueno, estamos atravesados en este sistema mundo, en esta geopolítica a nivel mundial, y eso no significa que, bueno, que no, que, digamos, que nos perdamos en eso, sino más bien reconocer que somos sujetos, que estamos atravesados por lógicas económicas, sociales, políticas, culturales, y por eso, digamos, me parece que en este caso esta tensión que nos trajiste, Manuela, está muy vinculado también a lo que Esteban nos trajo, a pensar y problematizar, ¿no? Esta cuestión de, bueno, no solamente pensarnos en un sistema capitalista, sino pensar que estamos viviendo en un sistema civilizatorio atravesado por esta triada: capitalismo, colonialismo y patriarcado, ¿no? Y que es esta estructura que bien se da, digamos, y que genera, digamos, diversas jerarquías de poder en las relaciones, en los vínculos, en nuestras intervenciones, en nuestras prácticas en general. Y ahí me anoté, digamos, esto que planteaba Esteban, digamos, una tensión en distinguir, digamos, las diferencias, resultado de las jerarquías, que es totalmente diferente a distinguir las diferencias, resultados de las relaciones de igualdad.
Él plantea, por supuesto, la cuestión de la intervención mutua como como una forma de valorar, ¿no? Que esto, digamos, como aporte para el trabajo social y pensar cómo podríamos también descolonizar esa idea de intervención, reconociendo a ese otro y que, digamos, no desde una relación de poder donde uno subordina al otro, sino que donde se genera un proceso de construcción mutua y de diálogos mutuos. Bueno, acá también él, digamos, nos invitaba a problematizar esta cuestión de la noción de simultaneidad, ¿no? Y de visualizar, digamos, que estamos dentro de este sistema mundo y de la geopolítica mundial que también nos atraviesa, ¿no? Y por último, Norma, que nos hace extensiva nuevamente la invitación a participar, a estar presente, ya sea de forma presencial o virtual, en México, y donde ella también nos menciona, digamos, esta propuesta de poder pensar la descolonización en las universidades, en las escuelas, en las aulas, en las distintas instituciones en las que ejercemos nuestro ejercicio profesional también, y a través de un diálogo, ¿no? De una escucha atenta. Ella nos plantea esta cuestión de que por ahí algunas veces se puede generar, digamos, ese diálogo y que algunas veces tal vez uno no puede estar de acuerdo, pero lo importante es construir digamos, esa propuesta, ¿no? De pensar y repensar, ¿no? Lo que el otro puede aportarnos para poder transformarnos. Ella decía, bueno, ¿cómo pensar el trabajo social descolonial como una oportunidad para transformarse y transformarnos? Y recuperaba finalmente, ella decía, bueno, tenemos nuestra voz desde América Latina y la tenemos que hacer valer y reconocer. Que eso es un desafío muy importante para descolonizar el trabajo social. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estos aportes. Hice una pequeña síntesis por ahí, digamos, si dejé de lado algunos aportes, pero la verdad que han sido riquísimos y, y de nuevo invitarlas al encuentro que será en México y además también aprovecho para decirles que el 27 de septiembre vamos a tener nuestro segundo panel preparatorio que va en este caso, nuestros panelistas invitados, prestigiosos panelistas, será Paula Meschini, Verónica Cuneo, Alfredo Carballeda, Silvana Martínez y Cecilia Aguayo, y en este caso también la moderación estará a cargo de Norma Angélica Gómez. Ellos van a estar el 27 para que tomen nota y agenden, ¿sí? También vamos a tener en un espacio súper rico para compartir, para ir pensando, problematizando, ver qué es el trabajo social descolonial y cómo eso también me involucra a mí como docente, como profesional, ¿sí? Y en este caso también quiero decirles que cualquier novedad que vamos teniendo en relación a la organización del encuentro, vamos a ir compartiendo en nuestras redes, en este caso es Facebook y Instagram, también la red ahora cuenta con Instagram, así que todas las novedades las vamos a estar compartiendo allí. Este video va a quedar grabado y va a ser subido también a las redes para que ustedes puedan seguir, bueno, conociendo, compartiendo ahí, aprovechando todos estos saberes y estos aportes que nuestros invitados nos han ofrecido en el día de hoy. Bueno, sin más, les dejamos un abrazo y felicitaciones y muchísimas gracias a nuestros invitados, a nuestros panelistas. Y cerramos con un aplauso, abrimos nuestros micrófonos y hacemos una foto, ¿sí? Gracias. Pueden prender las cámaras, así hacemos una foto Excelente, general. excelente. Han dejado la vara muy alta, han dejado la vara muy alta. Gracias. Hay comentarios en el chat por si se pueden leer. Sí, sí, acá hay, Sí, en esta sesión. sí, también hay muchos saludos en el chat, hay muchos saludos que nos escriben, saludos de Calma Norte, Chile. Gracias y muy agradable la conversación, gracias por el encuentro, muchas gracias a todos desde Argentina, la costa, Buenos Aires, también ahí.
muchas gracias por los aportes, a seguir circulando estos conocimientos y generando estos encuentros desde Argentina. Rosa María Cifuentes, muchas gracias y felicitaciones. Paula Mechini nos dice, bueno, muchas gracias, en especial gracias, Paula. Lucía Chávez, gracias, colegas, por compartir sus conocimientos, me dieron muchos aprendizajes. Cecilia Aguayo también, muchas gracias. A nuestros invitados y asistentes, Julio Becar, muchas gracias. Saludos también desde Chile, desde República Dominicana, también de Julio Becar desde Ecuador, y Alfredo Carballeda también nos saluda. Bueno, un abrazo y espero que, a ver, esperen, no se desconecten, vamos a sacar una foto ahí, por favor, sonrisas todos. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí, gracias. Bueno, Nos nos vemos vemos. el 27 de Bueno, septiembre. Abrazo a todos. un abrazo. Excelente la Muchas coordinación, gracias. excelente las Chao, gracias por todo, exposiciones. bye. Un gran abrazo. Chao, gracias, adiós.